Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Hace más de 35 años que conozco a Víctor Vacaflores, conocido por todos como Vaco en nuestra generación, y hace 30 años que me digno de ser su amigo. Vamos a hablar con él sobre la historia de su movimiento político y de él mismo, en aquello que fue el Ejército de Liberación Nacional, que acaba de cumplir 50 años en Bolivia. Vaco, ¿cómo estás? Saludos cordiales, Jimmy, y a través de ustedes al pueblo que nos ve, a la gente que nos va a seguir. A ver, la historia del ELN comienza con la llegada del Che a Bolivia. Es necesario quizás explicar el influjo de la Revolución Cubana para entender la presencia del Che. Y la Revolución Cubana ligado a un contexto internacional de ideas, de renovación, de rebeldía, etc. Mayo del 68, guerrillas en un conjunto de países, etc. Y eso tiene que ver simple y llanamente con un proceso de acumulación de fuerzas progresistas en el mundo y de un estado de crisis del capitalismo. Solo así se puede explicar, porque de lo contrario tendríamos que depositar nuestra confianza en las virtudes intelectuales, políticas de los personajes. El Che y la Revolución Cubana son producto de una serie de circunstancias históricas particulares. Y esto es muy importante, Jimmy, decirlo, porque nosotros como organización intentamos combatir al sistema en otras condiciones históricas totalmente adversas. Es decir, nuestros fracasos, nuestros pequeños éxitos tienen que ver con ese contexto difícil que desgraciadamente no podíamos percibir, es decir, no podíamos entender. Nosotros pensábamos que estábamos en ofensiva y no era así, estábamos en retroceso. Grave, difícil, no hay un parámetro, no hay un lente que permita ver eso, sino es el análisis profundo de las condiciones económicas, políticas, sociales, el contexto internacional en el cual se está desarrollando. Esto lo podríamos seguramente reafirmar con lo que hace el actual gobierno, el gobierno de Evo Morales, por ejemplo. A ver, pero vayamos de nuevo al momento. El Che llega, funda el ELN con militantes bolivianos, la mayor parte de ellos del Partido Comunista, gente que había recibido entrenamiento en Cuba. Sale el foco guerrillero, pero termina en derrota. Es una derrota militar, eso no cabe duda, ¿no? Sin embargo, yo insisto, Jimmy, el Che terminó constituyéndose un mensaje que en el caso boliviano le continúa a Teoponte, digo yo, sin los cuales sería difícil explicar por lo menos parte de la historia. Son hechos vitales, son nudos explosivos. No podríamos explicar el desarrollo del movimiento obrero, por ejemplo, sin la tesis de Pulácayo. La tesis de Pulácayo es un documento, o es un acto, es una concentración de acumulación de conciencia y de perspectiva política. Entonces el Che se convirtió en un faro, una luz, en un catalizador, en un motivador de las ideas progresistas, de los sentimientos más puros de la entrega por
por el país, por los cambios, por un ser humano distinto, etcétera, etcétera. El esfuerzo de Ñancahuazú es genial por su constitución, su conformación, por la forma como hoy día los historiadores intentan encontrarle un secreto que tal vez no se develó, por el cual el Che podría haber hecho otra cosa. Nada más extraño, el Che era un ser humano como todos, un ser extraordinario, por supuesto, y que vivió la lucha como la viven hoy, o la vivieron muchísimos hombres comprometidos y mujeres comprometidas, y muchísimos helenos que cayeron en el camino, soñando que era posible un mundo mejor, pero apostando su vida, porque para lograr eso había que apostar algo, había que apostar el tiempo, la entrega, la lucha, la vida en definitiva. El Che al final ha terminado siendo el resumen, la concentración, la pepita de oro concentrada de esa pureza, de esa entrega, que captando el sentimiento del Che diríamos, no es verdad, no es eso producto mío. Él mismo lo diría seguramente, porque eso es un producto de los esfuerzos que han habido, por lo menos en América Latina, de la lucha incansable por la liberación nacional y el socialismo, ¿no? ¿Crees que se equivocó? No. Ni siquiera en la oportunidad histórica, el momento. Lo que pasa es que es una apuesta a la historia, es un tema de principios. Pienso igual en relación al proceso actual. Este proceso requiere el aporte, el esfuerzo, el apoyo, el compromiso. Y si las condiciones del mundo cambian de manera diversa, hay que seguir adelante, y si es necesario sucumbir, hay que sucumbir, intentando construir otra Bolivia mejor, otra Bolivia distinta, mejores condiciones para el pueblo. O sea, uno no puede apostar, es decir, no están dadas las condiciones y mejor es cambiar de rubro de acción. Y mucho más con lo que te señalaba. El Che, cuando se plantea la perspectiva, desde su inicio lo hace también concibiendo con conciencia de que la derrota es parte de la agenda, pero uno entra a vencer, a triunfar, y ese concepto, esa actitud ética y moral, pienso que es una de las cosas más importantes. Y en el tema militar, el tema de la moral es vital, absolutamente vital. Entonces, por esa razón también creo que el Che sigue presente, su ejemplo está presente. Yo creo que es eso lo que hombres y mujeres a lo largo de la historia han hecho, Jimmy, eso, es decir, no han apostado exactamente a si van a triunfar o no. Lo dice el Che en muchísimas oportunidades, aunque no estemos nosotros. La lucha debe seguir. Se trata de el compromiso como individuo, pero fundamentalmente como colectivo de contribución a la historia. El año 70, yo tenía 7 años, pero fue la primera vez que me enteré que existía el ELN cuando vi una pintada cerca de mi colegio, el Instituto Americano, que decía volveremos a las montañas. O sea, después de la derrota de Ñancahuazú viene la lucha del INTI, la conformación. Cuéntanos. Probablemente una división metodológica podría ser esa, ¿no? Es el ELN en Ñancahuazú, el Che, el contingente, los combatientes internacionalistas, la fuga de Ñancahuazú, de los sobrevivientes, la repercusión internacional, el ejemplo, etcétera, etcétera. El otro momento importante es volveremos a las montañas, y después volvimos a las montañas. Teoponte. El movimiento universitario, sus líderes más importantes de la FUL de La Paz, la Confederación Universitaria Boliviana, es decir, la juventud en su expresión más linda, la juventud. Néstor Paz, Benjo Cruz, como lo más lindo de su época, entregados a una lucha, con seguridad además, con muchos errores de carácter militar,
¿no? Pero un momento realmente importante también, es decir, el destello del Che sigue vigente en Teoponte. Inti era un verdadero líder en el ELN, y probablemente, así entre paréntesis, probablemente uno de los problemas en su historia del ELN fue la ausencia de otro Inti. Este fue uno de nuestros problemas bien peculiares, bien necesitados en el ELN. Entonces, el hecho de haber concentrado un contingente universitario, a haber comprendido la necesidad de que la lucha continuaba, la guerra continuaba, es otro de los esfuerzos importantes de nuestra historia, no solo de la historia del movimiento universitario, sino de la historia política del país. Un historiador honesto no podría prescindir de estos dos hechos y no podría prescindir de la historia de la CUP y estos dirigentes que no solo fueron los que entraron, sino todo el contingente que se preparó, que se alistó, que organizó, que apoyó la guerrilla, etcétera, etcétera. Teoponte es un sacrificio, un acto muy doloroso en la historia del ELN por la cantidad de compañeros que cayeron y porque no parte del mismo concepto que Ñancahuazú. Ñancahuazú, como tú le decías, lo hace sobre la base de un programa, de una preparación, de un acuerdo, compromiso con el Partido Comunista, con otro tipo de organizaciones, solo para que veas el aparato, digamos. En ese momento Tania estuvo mucho más antes aquí, había un contingente que estuvo en Bolivia, hacía seguimiento. Había trabajo urbano. Había trabajo urbano, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Teoponte no. Es decir, ahí no hay ningún acuerdo, sobre la base básicamente de la estructura del ELN, con la ausencia del íntimas, eso fue terrible, fue terrible. Y aún así, la gente emprendió ese camino, tú conoces, nuestros amigos conocen el esfuerzo que se ha hecho durante muchísimos años para encontrar sus cadáveres. Nuestros compañeros, nuestros combatientes fueron fusilados. Una lógica permanente en las fuerzas represivas, en contrarruta de la normativa internacional, derecho internacional humanitario, etc. ¿no? El propio Che, a los primeros bolivianos militares que los captura, los devuelve, los suelta. Hubo un accidente ahí que el Che reprochó crudamente cuando desvistieron, hicieron quitar sus uniformes al primer contingente, ¿no? Pero los devolvieron vivos. Una gran sensibilidad humana. Hoy, a esta altura de la vida y de la historia, nadie puede dudar. Se ha intentado deformar la personalidad, el perfil político, ideológico, humano del Che, y no se ha podido. El Che está ahí clarísimo, como la bandera más sublime, más linda de los jóvenes, de la lucha consecuente. Sin duda. Es quizás el paradigma de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, hablabas de la FUL de La Paz, y eso tiene mucho que ver con el MIR, porque el ELN es parte del MIR que gana las elecciones. Todavía no se había constituido como MIR, pero sí las elecciones del 70 en la FUL de La Paz contra URUS, que era la versión trotskista. En realidad, tampoco es, digamos, mi época, ¿no? Pero la información que siempre hemos manejado nosotros es: el contingente heleno decidió ir a las elecciones y lo hizo junto con un grupo de la Juventud Demócrata Cristiana y definieron una fórmula que se llamó MIR. Es decir, antes de la fundación del MIR como tal, esa fue la fórmula para la elección de la FUL contra esta fuerza interesante que se da en el movimiento universitario, que es el URUS, ¿no? Este vínculo entre el ELN, la Juventud Democracia Cristiana y otros grupos mucho más amplios, son esfuerzos muy estrechos en materia de legalidad, pero es un buen esfuerzo, ¿no? Porque yo te contaré después cómo
en el tiempo los helenos terminamos de concebir otra forma de resolver el tema de la inserción entre comillas, ¿no? La inserción en las masas, digamos. Claro. Ese pueblo. Ya partido. Ahora vamos a hablar sobre partido, eso. movimiento, etc. Enseguida. Vamos a hacer una pausa, ahorita volvemos. Nosotros fuimos los que resistimos avances, Jimmy. No es menospreciar a nadie, pero cuando se constituyó en el extranjero el Baco, en la Universidad de Lovaina, donde fui a alojarme ahí, donde luego José Suárez, que su padre murió, tú sabes, en Harrington, él me permitió ver la tesis de Jaime Paz Zamora, que era la lucha armada como vía para tomar el poder. O sea que en esa época Jaime Paz también compartía las ideas de su hermano. Pero es su hermano quien, digamos, alcanzaría la gloria muriendo en Teopontes. Es todo un símbolo, yo creo, de ese sacrificio del ELN. No conozco ese documento, pero aquí hay un tema que hace a la lucha armada, ¿no? En el país hay varias organizaciones que en la izquierda boliviana se plantearon. Es el caso del PSML, otro tipo de grupos. El propio POR. Digamos, desde el punto de vista doctrinal, la discusión con nosotros es el proceso. Pero antes César Lora. Insurreccional, la insurrección, con buenos fundamentos, creo yo, porque somos un pueblo con una alta capacidad de insurrección y nosotros que planteamos la guerra prolongada, un proceso complejo de guerra, de articulación política y militar con las masas, es decir, y de ir golpeando al enemigo, etc., ¿no? Estos dos temas, estas dos percepciones siempre se desarrollaron en toda América Latina y en nuestro caso. Lo que ocurre, Jimmy, es que como el grupo del Motete y otros también que plantearon en la lucha armada, y seguramente muchos con convicción, ¿no? O sea, el propio Marcelo, si uno lee detenidamente a Marcelo Quiroga Santa Cruz, El golpe y el golpismo, uno puede percibir en Marcelo un entendimiento gradual de la importancia de la violencia para resolver los problemas del Estado, ¿no? Lo que ocurre aquí, Jimmy, es que, como decían los Tupamarus, la acción crea organización, decían ellos, ¿no? Y eso tiene su parte de verdad, pero solo su parte. Porque no es posible una organización sin proyectos, sin ideología, sin cuadros, etc., ¿no? Eso nos enseñó el Che, viene de una experiencia, pero también de una experiencia de partido. ¿Qué estoy queriendo decir? Que una cosa es hablar de la lucha armada y otra cosa es hacerla. Que la militancia, yo no sé cómo expresarlo, es decir, como una persona que está parapetada, armada, pensando que es haciendo la revolución en la clandestinidad, en la guerrilla urbana, por ejemplo, cómo funciona el estómago, el metabolismo cambia, la personalidad cambia, o te envalentonas o te sientes seguro. Esa faceta es la que no conocen las organizaciones, ¿no? Porque entonces es fácil hablar de la insurrección, hablar de la lucha, escribir sobre el tema. Los compañeros de Otto Ponte precisamente viven eso, la carta de Néstor, o Subidas, lo que se dice de Néstor, ¿no? Tiene que ver con ese proceso. Y es un tema muy sencillo, Jimmy. Por eso es que las cartas, Roque Dalton, etc., son tan hermosas que están escritas en un estado de ánimo donde la gente no tiene más esperanza que vencer, ¿sí? Y uno cree que lo está haciendo bien y que eso tiene la más plena identidad con el pueblo y con la nobleza, y que tiene sentido la vida así, ¿no? Entonces, nosotros, por tanto, podemos leer muchos documentos que hablen de lucha armada, de lo que se debería ser, no debería ser, etc.
tú tienes una experiencia, creo que cerca de sentir lo que le pasó a Miguel Nortuste, por ejemplo, allá adentro, ¿no? Tú te imaginas allá adentro sin poder salir, sin alternativa. Por eso que en nuestras reuniones, me acuerdo, en el tiempo era, uno entraba a cualquier lugar y lo primero que necesitaba ver era por dónde íbamos a salir. De manera muy sencilla, por dónde íbamos a salir si es que teníamos dificultades. Era prácticamente un hábito, ¿no? O sea, esto. Y esto es un tema que no se escribe, no está en el debate, sino está oculto, mimetizado, porque lo que aquí importa son si tiene razón histórica, tiene fundamento histórico, político, ideológico, cualquier propuesta. Entonces, por eso, hablar de la lucha armada tiene varios liberpensadores. Eso no sé. Está bien, bueno, vamos a la lucha contra la dictadura, la resistencia y la formación ya de lo que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores Bolivianos, muy cerca también al ERP argentino y al PRT argentino. Debe ser el tercer momento del ELN. ¿Dónde ya entras tú? Ya después, sin el Che, sin el INTI, nosotros fuimos los que resistimos avances, Jimmy. No es menospreciar a nadie, pero cuando se constituyó en el extranjero el FRA, y eso solo puede ver en la historia, el FRA decidió regresar al país, combatir avance. La percepción en ese momento era posiblemente en un tiempo, unos meses, en un año derrotar avance. Mira tú, duraron 7 años. Ese es uno de los elementos que señalaba antes. Cómo uno puede captar la historia, calcular la historia en el marco del contexto, ¿no? Fueron 7 años. Con mucho optimismo y no ser así. Claro. Y el ELN fue básicamente el ELN el que regresó, el único. Y una tras otra fue cayendo nuestra gente, una tras otra, ¿no? Y fuimos víctimas, pues, de ese periodo. Entonces, el periodo de Teoponte, podríamos decir, abarca la resistencia hasta el 73-74, donde el ELN estaba prácticamente siendo diezmado, ¿no? Porque regresábamos al país. Mira, Jimmy, mi primer contacto fue precisamente con uno de ellos, ¿no? O sea, con Pedro Silvetti de La Paz. ¿Cuántos años tenías? 17. Estamos hablando del 74, creo, y lo encontramos en Cochabamba a los un tiempo, no sé si 6, 7 meses, lo emboscaron en Cochabamba y lo mataron, ¿no? Yo vengo de un grupo compacto universitario que buscábamos al ELN siempre y encontramos a Pedro, lo perdimos. Después lo encontré a Pimentel y a Rubén Sánchez aquí en La Paz. Éramos igual. Un lugar emblemático para ellos era la Riel de la Buenos Aires. ¿Ya? Entrando, todo eso era. Después nos enteramos que era la zona de sus contactos. Me acuerdo que hablé con Rubén Sánchez encima de la Said, en Cerrito, conversando sobre el tema. A esa altura ya se había articulado el PRTB. Y es importante decir para la historia esto, las caídas del ELN, el regreso, provocó una gran crisis, un cuestionamiento de nuestra estrategia básicamente militar. Entonces hubo voces que querían un cambio, la necesidad de ser pueblo, de ser estructura, de ser organización de los trabajadores, etc. Y es esto lo que lleva precisamente a la fundación del PRTB. 1974-75 se adopta esta decisión unánime. Algunos no participan porque piensan que es una traición, porque a partir de ese momento la estructura se llama PRTB-LN. Y la idea más importante, Jimmy, creo que es justa en la historia, porque el Che, cuando inicia el esfuerzo,
vienen otro tipo de condiciones. Habían acabado esas condiciones, había acabado el tiempo, nosotros necesitamos, para ser una tendencia, una organización política, una organización revolucionaria, necesitamos tener presencia en el pueblo. El trabajo de masas, el trabajo con organizaciones sociales, el tema ideológico, etcétera, etcétera. Eso fue una reflexión de un ampliado que duró 3 meses. La gente se concentró en Lima y es en Lima donde definen los compañeros. Todo esto... 3 meses es largo tiempo para estar 3 meses cerrados para discutir la fundación del partido. Esa estructura terminó, no sabes tú, sancionando al Chato. Eso fue unas cosas bien interesantes para que se proletarice. Al Chato Pereira. Sí, y lo mandaron a Huánuco. Siempre estuvo en Huánuco. Chato siempre estuvo en Bolivia. Y esa es una actitud que hay que reconocerlo. Estuvo ahí mimetizado, trabajado creo que incluso en la radio. Junto a los dirigentes los reconocían rapidísimo, no como Chato no lo podían ubicar. Y bueno, y es en ese periodo donde se da inicio a lo del PRTV y donde ahí también otra vez se vuelve a producir, cae Antonio Peredo, cae Nila, cae la Loyola, Loida Sánchez, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, es en ese momento donde nosotros, yo en lo personal con el grupo de compañeros, los encontramos a los compañeros nuevamente con un recontacto con Carlos Núñez, ¿no? Carlos Núñez y Chato eran en ese momento los compañeros aislados, nos encontramos, nos articulamos con él y reconstruimos de nuevo todo. Esta es la otra faceta entonces del ELN, el PRTV, y su idea del trabajo de pueblo, de ser pueblo, de resolver los problemas ideológicos, los temas orgánicos, el trabajo con sectores juveniles, con sectores campesinos, etcétera, etcétera. Ese es todo un momento importante de asimilación y creo que hasta ahora perdura la idea de que el trabajo militar es un trabajo político, que el tema de las armas no es un tema militar, es un tema político, y que ese fue uno de los grandes debates internos. Mira tú, a partir de ese momento se desarrolló el PRTV, pero hemos intentado constatar con los documentos el 78, 79, nosotros ya con el Chato, como un grupo, tomamos la decisión de volver, 79 en realidad, de volver a ser lo que éramos siempre, el ELN. Y a partir de eso nos volvimos a estructurar. ¿Por qué razón, Jimmy? Porque el PRTV tuvo una fracción udepista, esa fue una vergüenza, ¿no? Hay que leer su documento, ya nos pasamos, ¿no?, de la crítica a la lucha armada, algunos conceptos eran correctos, había una desviación militarista, pero se fueron, mira tú, que terminaron en la UDP, y nosotros apoyando al FRI, pensando que Casema Murrio, Domitila eran candidatos del pueblo, qué sé yo. Tampoco lo acertamos, ¿no? Pero creo que nuestra corriente, que hoy día está en pie, siempre fue una corriente izquierda. Claro, la corriente de la UDP terminó en la derecha, trabajando con Banzer y demás, ¿no? Una corriente que, puedo decirlo yo con solvencia, con valentía también, escapó del reformismo como de la peste, ¿no? Realmente, a esa corriente sí escapamos durante mucho tiempo. Más bien éramos muy próximos a las posiciones muy duras, ¿no?, muy ultras, digamos. Enseguida, cuando volvamos, vamos a charlar sobre esa histórica huelga de hambre que logra derrotar a la dictadura, el papel del PRTV, del POR, etcétera, etcétera. 4 mujeres que iniciaron la huelga de hambre, 3 eran nuestras compañeras, 3 eran del PRTV y la otra compañera del POR. Aurora Villarruel. Aurora. Nosotros éramos un núcleo, nosotros en ese periodo dirigidos por el Chato. Estamos con Víctor Vacaflores Baco, hablando sobre la historia del ELN. A ver, en 1977
Hay una amnistía al final ya del año, pero es una amnistía limitada. Y de pronto surgen 4 mujeres mineras en una alianza entre el PRT y el POR, que ponen algunos de sus militantes entre estas 4 mujeres para hacer posible esa huelga, que luego se generaliza y termina con la renuncia de Banzer. Nosotros hemos, en los últimos tiempos, intentado hacer un esfuerzo, Jimmy, ¿no? No está en duda la contribución política del POR al movimiento obrero. Está clarísimo eso. Y nosotros nos hemos impuesto escribir la historia del ELN porque queremos contar lo que hicimos, lo que nos equivocamos también, pero escribir parte de la influencia y de la historia política del país visto desde nuestro porte. Y ahí está precisamente este caso, ¿no? O sea, 4 mujeres que iniciaron la huelga de hambre, 3 eran nuestras compañeras, 3 eran del PRT y la otra compañera del POR. Aurora Villarroel. Aurora. Nosotros éramos un núcleo, nosotros en ese periodo dirigidos por el Chato, y con un análisis de un documento que es bellísimo leerlo porque dice hay que ejercer la democracia. Esa era la consigna. Es decir, ahí está lo que tenemos que hacer, es ejercer la democracia. Y entonces, esta era la línea básica que dio realmente sus resultados. Nosotros fuimos varios que entramos en la huelga de hambre. Yo estuve 11 días en la huelga de hambre, perdón, y otros compañeros también, ¿no? O sea, y nuestra influencia lograba llegar a varios sectores, Jimmy, en ya nuestro trabajo, nuestra asimilación del trabajo de base, como no podíamos ser, ¿no es cierto?, el ELN. Articulamos frentes de masas. Yo era precisamente uno de los que los representaban siempre al FER, Frente Estudiantil Revolucionario. Después terminamos teniendo un buen trabajo en secundaria. Hubo un periodo que teníamos casi como completo control del movimiento de secundaria. Nuestro trabajo campesino ya en ese periodo era importante. Probablemente el MCB, el Movimiento Campesino de Base, debe ser en la historia política del país uno de los movimientos más extraños. ¿Por qué? Porque el movimiento campesino se autodefinía como marxistas y se definía en el marco del Che con la lucha armada. Y después terminó asimilando el tema de las nacionalidades en quinto centenario. Donde hay un movimiento campesino, eso. En general, la mayoría de los movimientos campesinos son altamente despolitizados, antipartido, etc. Peor para que sean marxistas y peor para que sean lucha armada. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del 50% del control de la Confederación de Campesinos en el periodo del Genaro Flores, después del 80. Claro, ustedes tenían la Secretaría General con Morales. Con Morales, ¿no? Y la Federación de Campesinos de Potosí, de Oruro, de Santa Cruz, de Cochabamba, ¿no? Entonces, es una fuerza social y que da lugar también a nuestra incorporación y a la constitución del eje de convergencia como coordinadora. Es decir, adoptamos un mecanismo como coordinadora 4 de marzo para hacer política pública. Los actores en ese momento, el MIMASAS, el PC Quinto Congreso, el eje de convergencia, el BPP, tendrían que dar testimonio de eso, ¿no? La fuerza estudiantil éramos nosotros, la fuerza campesina éramos nosotros, la fuerza tal vez popular, eso es verdad, de la Confederación de Juntas Vecinales la éramos nosotros, en secundaria la éramos nosotros. ¿Sí? Es decir, logramos resolver un problema que nos angustiaba antes, ¿no? Nuestra desvinculación de los sectores de base, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra presencia política, Jimmy, que es uno de los temas que hoy día nos interesa, es descubrir eso, es contar, es escribir sobre la historia política del país y nuestro papel, como te digo, como lo que ha ocurrido con el POR. Demos un salto al CNPZ. ¿Cuál era la vinculación del ELN? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Qué conexiones? El ELN ha tenido en su historia varios fraccionamientos, ¿no? Te digo contando el contingente de la resistencia Banzer,
la formación del PRTV hacia adelante. Hay otros que ya no cuentan porque se separaron, no sé, por un montón de razones que no, ninguna que tenga valor. Pero en su proceso sí, porque aquí en el país siempre hubo una fracción identificada que trabajaba con uno de los combatientes que salió de Teoponte, como es el Negro Omar. Esa corriente siempre hubo. Yo te digo esto, Jimmy, porque yo participé en 2 reuniones, creo, unitarias del ELN, ¿no? Tienes al grupo de Negro Omar, Diego Ramírez, nosotros, que éramos otra corriente, Demetrio Barrientos, etc., ¿no? O sea, había una gama de esfuerzos, hicimos varios intentos unitarios, y CNPZ viene precisamente vinculado al grupo del Negro Mar, otra vez se fracturaron ahí. Es decir, la historia del ELN también es una historia de rupturas, de divisiones, de largas discusiones, donde siempre está un tema central, es la lectura sobre el tema militar, si es oportuno o no es oportuno, y en el fondo eso es si la lectura política o militar de las armas. Yo, Jimmy, siempre he estado en el lado de los que creen que el tema de la violencia es un tema político, como está definido en toda la historia, ¿no? No es un tema de valentía, no es un tema de estructura y organización, es un tema ideológico. Es la posibilidad de que los de abajo, los explotados, los trabajadores, sean capaces de recurrir a un hecho histórico para reivindicar su dignidad, sus condiciones. O sea, no es un tema personal, es un tema histórico, ideológico. Pero aquí es en el tema donde durante muchísimo tiempo no nos hemos entendido. Entonces ahí tú tienes unas fracciones y la experiencia de Miguel y del equipo de Miguel, de compañeros realmente lindos, tiernos, ¿no? Realmente esa fue una pérdida cobarde además, ¿no? O sea, porque no fue un enfrentamiento en última instancia, los remataron y ahí aparece, mira tú, Carlos Valverde, periodista, entre comillas, Carlos Valverde, ¿no? Y los otros miristas comprometidos, porque ellos sabían lo que ocurrió ahí, ¿no? Eso es. Entonces hay toda una experiencia interesante, y yo lo que te señalaba, Jimmy, es el aporte político, porque fuimos parte del eje de convergencia, y si tú revisas la historia de los últimos congresos del 80, 82, 80 hacia adelante, los documentos centrales, el debate gira en torno a ese esfuerzo unitario. Probablemente el eje de convergencia podría haber sido un gran esfuerzo de la izquierda, pero la izquierda tiene un sello muy fuerte, ¿no? Que es el sectarismo terrible. Entonces no se pudo lograr eso. Y nosotros continuamos, mira tú, hasta lograr acercarnos a este proceso actual. Varias veces he escuchado, me he identificado con lo que dicen nuestros compañeros. Dicen, nosotros no apoyamos este proceso, nosotros somos parte de este proceso. Y es verdad, porque fuimos parte en algunos casos, para nosotros con mucho orgullo, quienes acuñamos los elementos de la Fuerza Campesina. ¿Por qué, Jimmy? Porque nosotros en su último periodo somos una estructura que apoya básicamente al movimiento campesino. Nosotros creemos, llegamos al convencimiento que la única fuerza capaz de revertir el proceso de retroceso político era la Fuerza Campesina. Es decir, solo los campesinos podían articular el bloque social revolucionario, no los trabajadores, no los obreros. Y no es que habíamos perdido nuestra ideología, nos habíamos vuelto de pronto a la ideología de los indígenas, nada que ver. Nosotros seguimos siendo marxistas de siempre, pero entendíamos que en ese momento el rol era del movimiento campesino. Entonces tú tienes ahí un libro escrito por mi compañero, el viceministro de Minería, que
sobre las nacionalidades, siguiendo a Jorge Obando Sáenz, por una discusión con Rafa Puente, porque Rafa Puente decía, los campesinos no tienen capacidad de dirigir a la nación. Nosotros creemos que sí. Y mira tú lo que ha pasado. Por tanto, nosotros desde su nacimiento, mucho más antes de que aparezca el MAS, creíamos que esta era la forma como había que desarrollar. Quizás el aditamento debería haber sido que esta fuerza campesina ayude al proceso de reorganización del proletariado boliviano, de los trabajadores en todas sus formas, ¿sí? Esa es una tarea pendiente. Pero esta siempre, mira, fue nuestra tesis y por esa razón, quizás para leer, por ejemplo, la historia desde la honestidad intelectual histórica, habría que leer Coraca. Cómo era Coraca, qué era lo que decía Coraca, dónde están los documentos, quiénes llevaron los documentos a Santa Cruz, cómo se redactaron los documentos de Santa Cruz del MAS, etc. Entonces la influencia, Jimmy, del ELN en distintos aspectos de la vida política es algo que es necesario aún develar. Jimmy, mira, en lo personal, hace 2 años, los hice sentar a mis hijos para decirles quién era yo, qué hacía yo, por qué andaba, cuál era mi traje y mi ritmo. Porque llegamos a la conclusión de que nosotros teníamos una historia bellísima, como personas, como combatientes, como luchadores sociales, como luchadores revolucionarios. Pero eso lo sabíamos solo nosotros. Y dijimos, es hora, hay que decirle a los demás, no como persona lo que hicimos, sino como estructura, como organización, lo que nosotros hicimos, ¿sí? Porque esa es parte de la historia política de este país, ¿no? Yo te digo con sinceridad, por ejemplo, cómo se podría explicar la forma, la incubación ideológica del instrumento político de los campesinos sin el MSB y sin su experiencia ideológica, orgánica, etcétera, en Coraca. Yo he leído varias cosas sobre el MAS, pero sonrío. Y entonces hemos decidido por eso, en última instancia, articularnos. Hemos decidido articularnos los que fuimos orgánicamente del ELN, los que trabajaron junto a nosotros, porque eso es lo que hemos encontrado con las personas. Hemos encontrado a las personas, les hemos dicho nosotros hacíamos esto, y con los que trabajamos, y ellos nos han dicho, nosotros sabíamos, algunos decían, sospechaba algo, pero todos ellos estamos haciendo el esfuerzo de aglutinarnos, porque nosotros seguimos siendo soldados del Che, seguimos siendo soldados de este proceso. Hay algo que probablemente nos diferencia en la ética y en la capacidad de entrega a los helenos. Se ha dicho varias veces en nuestras reuniones, mientras un heleno esté en pie, la lucha va a seguir. Entonces nos hemos articulado y hoy ese esfuerzo es lo que se llama el MG, el Movimiento Llevarista. Ahí estamos porque queremos seguir contribuyendo a la lucha de nuestro pueblo. Hay algunos compañeros, solo puedes sumar y te vas a dar cuenta que son algunos que no terminaron de entrar a Teoponte, son algunos que resistieron en el 70, te puedes dar cuenta la edad. Y hemos decidido volver a hacer política en el lugar lo que podamos, y hay un proceso en marcha que no dudamos al que tenemos que contribuir, no solo nosotros, sino deberíamos hacerlo todo el mundo, todos los espíritus de buena fe, ¿no? Entonces, eso es lo que está. Entonces, en síntesis, hay para nosotros una tarea que es la de contar parte de la historia de este país que la hicimos nosotros, ¿no? O sea, y que ha sido clandestina y contrariamente no es algo, contrariamente es algo más bien del que nos sentimos muy orgullosos. No, seguro. Ahora, al final no fue la lucha popular prolongada, no fue la insurrección, fue la vía electoral, y al final el MAS ha aglutinado a lo más importante de la izquierda boliviana
de finales del siglo XX, sin duda, de todas las corrientes. Es la primera vez que veo gente maoísta, gente del Partido Comunista, trotskistas, guevaristas, todos sumados en este esfuerzo. Creo que hubo una virtud, porque antes más peleábamos que veíamos por dónde avanzar juntos. Yo lo que creo es que además hay un acierto histórico, particularmente en Evo Morales, que hace que todo este proceso tenga vida, ¿no? Y Jimmy, es el hecho de que, para mí, es decir, gráficamente, ¿no? Se derrumbó el mundo, se derrumbó parte de donde estábamos, y en medio de eso un hombre dice por aquí, saca a la gente por aquí, por aquí, por ahí, en medio del desastre, y ese es el Evo Morales. Lo que pasa es que hay una izquierda que no tiene la honestidad intelectual de inscribir ahí 20 años de modelo neoliberal. Es decir, lo que ha hecho es borrarla, ocultarla o cortarla. Entonces, solo suman la fecha de 1980-82 hasta el 2006. Eso no vale. ¿Por qué? Porque los 20 años se desestructuró, se liquidó con toda la izquierda. 7 por 3 son 21. 3 generaciones en la universidad, si es que uno estudiaría 7 años. Nada. La dirigencia sindical se la compró, se la malcrió, a los intelectuales se los compraron, se corrompió todo. Y en esas condiciones aparece Evo Morales sacando a la gente del desastre, conduciendo una cosa. Pero hay algunos que dicen, no debería ser así, no debería ser fila de 4, debería ordenar mejor a la gente, cómo está sacándoles así, etc. Y entonces tú lo ves a Evo Morales cerca o en la fotografía junto a alguna gente que nunca fue luchador social. Esas fueron las condiciones, hay que aceptar, porque la izquierda se derrumbó, se vendió a algunos de ellos, o los otros, nuestros compañeros, quedaron en el camino muertos. Entonces, este proceso, Jimmy, en honor a la honestidad intelectual, tiene esas características de esas condiciones que nos pasó. Es decir, 20 años, o sea, 20 años donde desarticularon gran parte del movimiento social, y una de las cosas que es más grave, que es la moral. La moral, liquidaron la moral. Si tú ves las organizaciones de izquierda, son pedacitos ahí que no tienen ninguna fuerza, ningún eco, ninguna valentía, ninguna claridad, nada. Y en esas condiciones, Evo Morales aparece conduciendo un proceso. A nosotros nos agrada muchísimo, porque en nuestro último periodo es esta la tesis que insistimos. Solo el movimiento campesino puede sacarnos de esta situación. Y por supuesto, por eso encontramos desde su inicio una primera identidad con Evo, que entre otras cosas con nuestro trabajo campesino nos tocamos varias veces, ¿no? Nos cruzamos varias veces, ¿no? Entonces, por esa razón, este proceso debe ser visto así, Jimmy, ¿no? Tiene problemas orgánicos, de estructura, qué sé yo, la calidad de los dirigentes, etc. El otro día en una charla les contaba cómo eran los discursos de mineros. Estuve en Telamayo y contaba cómo un dirigente minero explicaba las contradicciones que había entre Kornilov y Kerensky, o entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek, y por qué en ninguno de los dos casos se mata a 2 pájaros de un solo tiro. Que en los dos casos, ¿no? En el caso de Mao Zedong, primero lidió con los japoneses y después con Chiang Kai-shek, y en el otro caso igual, Kerensky y Kornilov, primero uno de ellos, después se resolvió la contradicción. Primero el zarismo, luego los... Pero está hablando un obrero, un minero. Yo, estudiante de economía, escuchando eso, decís, qué maravillas de gente. Asensio Cruz, Cirilo Jiménez, Pimentel, Oscar Salas, Huracán Ramírez, Simón Reyes, he dicho, no sé, Cirilo Jiménez, León, el otro, donde el 50% de estos dirigentes eran trotskistas.
Entonces, Baco, mil gracias. Gracias por tu tiempo, por tu lucha, por tu consecuencia. muchas gracias a ti, Jimmy. Este espacio, me sentí muy contento, libre de opinar. Muchas gracias, hermano.